Bueno, estamos aquí con la escritora y profesora Mayra Santos Febres para hablar sobre su experiencia durante el huracán María para el proyecto entre la Universidad de Michigan y de Notre Dame. Estamos haciendo un teach out para tratar de despertar conciencia sobre lo que ha sucedido aquí, Okay. ¿no? Entonces, quisieras comenzar hablando un poquito de quién eres, ¿no? Lo que haces, etcétera. Bueno, mi nombre es Mayra Santos Febre, yo soy escritora de toda la vida y hace 10 años fundé y soy la directora ejecutiva del Festival de la Palabra. El Festival de la Palabra es un evento literario que se hace todos los años y que trabaja por la diversificación lectora, diversity in readership. Y además de eso, por la internacionalización de la literatura puertorriqueña. Y vamos a hacer un evento el 5 de octubre del 2017 y María ataca el 21 de septiembre de 2017 y 2 semanas antes de que ocurra esto con pasajes comprados, con $50,000 en deuda, todo lo otro, se cae. Entonces, a mí no me molestan los huracanes. Yo nací aquí, me crié aquí, yo sé que hay mucha gente que está muy impresionada con el asunto de los huracanes, que tiene un miedo atroz, pero el problema en Puerto Rico no fue el huracán, te lo digo honestamente. Murieron 64 personas directamente relacionadas con el huracán y luego ha pasado otra cosa que tiene que ver con una crisis conjunta, una crisis energética y de las comunicaciones por lo de la electricidad, por el monocultivo de electricidad a manos de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego también por una situación de junta fiscal y falla de implementación de medidas rápidas para responder a lo causado por el huracán. O sea, realmente yo creo que hay que tener esto bien claro, Sí. porque si no, la gente no entiende cuál fue la crisis. La crisis no fue el huracán. Llegó el huracán, mató a 65 personas en áreas inundables, se cayó todo el sistema eléctrico y en 2 semanas la sociedad civil tenía muchas carreteras abiertas, proceso a que estaba la Guardia Nacional, llegó el tonto de Trump, pero empezó a tirar bounty a la gente, papel toalla a la gente, o sea, eso no fue. Lo que sí fueron los 6 meses sin luz, la incapacidad por monocultivo, y sigo hablando de la palabra monocultivo porque así se entiende muy bien qué es lo que pasó, de que como no había respuesta de otras fuentes de energía, solo había de una, y esa se había caído, y además no se le había dado ningún tipo de mantenimiento. Exacto. Y además hay una pelea entre la UTIER y el gobierno, etcétera, etcétera, que crearon ese monocultivo. Pues entonces empezó a morirse más gente, sobre todo personas mayores, que vivían enchufadas a máquinas, porque eso también es un buen negocio, el negocio de la enfermedad. Y también pues personas que no pudieron conseguir todas las terapias de diálisis o de oxígeno, de cáncer, dada la situación. Ahí fue que subieron a 4.654 muertes, más o menos, y yo sospecho que es más. Y tampoco, y no sé si se está contando el suicidio por 1 día y medio, que es una nueva epidemia, ¿verdad?, que está ocurriendo en el país, ante la desesperanza, pero sobre todo también ante un cuento que los puertorriqueños tenemos en la cabeza. Así que, insisto, el huracán no fue el problema. Nosotros sabemos cómo bregar con huracanes en un país de 3 millones de personas. Que se hayan muerto 65 es lamentable por los nombres y apellidos y familias de esas 65 personas, pero es una prueba contundente de que nosotros sabemos bregar con huracanes. La crisis que se desató después del huracán fue el problema, y la crisis nueva de los suicidios
por un cuento que hay en cuanto a lo que define la experiencia de ser puertorriqueño, que es bien claro también, y es que este país no sirve, es muy pequeño, el gobierno me tiene que resolver, alguien me tiene que resolver, la iglesia me tiene que resolver, Dios me tiene que resolver, quien sea me tiene que resolver, menos yo. Y entonces ocurre que es bien difícil sacar a personas de esa cabeza, y también precisamente por eso fue que nosotros descubrimos lo que tuvimos que hacer una vez se cayó el festival. Que perdón, ¿verdad? Yo sé que hay una victimización real y un desastre real. Yo no estoy diciendo que eso no ha pasado. Yo lo que pienso es que esto es una gran oportunidad de hacer las cosas de otra manera, y que ahora es bien claro cómo se hace. Que la hagamos o que no la hagamos son otros 20 pesos, pero está clarísimo. ¿Cómo se hace? Una, lo vimos en esos 6 meses sin luz. Yo pasé aquí, en esta misma terraza, 47 días sin luz con 2 nenes pequeños, yo madre soltera. ¿En la terraza? En la terraza porque hacía tanto calor, sí, claro, no había que no brisa ni había nada. forma de pasarlo abajo. Wow. Así que vivimos acá. Y además, el Salón Literario, que son los productores del Festival de la Palabra, y el equipo del Festival de la Palabra, dijimos, porque somos unos cabeciduros, si nosotros no podemos hacer el festival, pues entonces nosotros vamos a llevar el festival a las escuelas y a los refugios. Y eso fue lo que hicimos desde septiembre 30 y lo que seguimos haciendo. Hasta marzo 18 tocamos 9.638 personas, abrimos centros de lectura. Y la gente decía, pero ¿y por qué centros de lectura si la gente no tiene agua, ni luz, ni nada? Y yo, bueno, mijo, acompáñanos y tú verás lo que está pasando. Porque yo no te lo puedo explicar y no tengo tiempo porque me llamaron de otro. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que ante el colapso de la luz y ante el teque-teque igual de las noticias como única narrativa del desastre, la gente se estaba afectando. Duro. Los niños no estaban durmiendo, las madres les estaban dando una cantidad de azotes grandísima a los niños, a los esposos las madres, o sea, la violencia subió, el suicidio subió, la desesperanza subió, y había que poner otro cuento y había que acompañar a las personas en lo que ellos mismos encontraban la forma de levantar su vida. Sin eso no se podía hacer nada. Ni llevar una caja de agua, porque a veces tú llevabas una caja de agua y habían 20 cajas de agua en la casa, pero a la persona le faltaba insulina, no te lo decía y se moría de un shock de insulina. Estaban tan atosigados con la crisis, las fotos y todo lo demás, que no podían reaccionar. El PTSD primero que yo vi fue ese. Tú les preguntabas, ¿qué tú necesitas? Y se quedaban, el techo, mi mamá no aparece, me tengo que ir del país. Entonces no había forma. Y si recibían los $500 de FEMA primero, cogían eso, se montaban en un avión y se iban. ¿Pero a qué y a dónde? ¿No? Y esta narrativa del desastre, hay que tener cuidado porque está haciendo mucho daño. O sea, no es la solidaridad nada más. Es que hay una narrativa del desastre que está creando un problema que vamos a ver cómo lo desactivamos a través de estas discusiones. Pero ¿cómo se hace? Uno, tienes que acompañar a la gente. Y nosotros los que somos visuales o audiovisuales, tenemos que enseñarle a la gente a armar las palabras que digan qué es lo que necesitan. Darles el lenguaje. Darles el lenguaje, traducir, acompañarlo, hacer la lista de la compra a veces. Exacto. O sea, ¿qué yo necesito y en qué orden? Porque si algo da la escritura es eso, organización mental. Digo, a menos que tú seas un estudiante de yoga y mindfulness, que te lleven a un retiro y aprendas eso, yo no sé cómo, respirando, parándote de cabeza, pero acá hay una herramienta bien buena, que es esta, las listas, organízate. Segundo, acompañar a la gente en su proceso de abrir puertas para conseguir lo que se necesita. Ahí la diáspora es fundamental. Sin la diáspora nosotros no hubiésemos muerto.
porque estaban todos los furgones en el... Estaba allí todo lo que necesitaba, todavía puerto, está, sí. en el puerto. Sí. Pero como el gobierno no tenía cómo activar el proceso de que tú pagues el arbitrio y La venga ya la burocracia. burocracia esa idiota, Sí. y no es tan solo el gobierno de aquí, sino el gobierno federal también, Ujú. entonces se creó un tranque y, Sí. y las cosas que mandaban no llegaban o se las robaban, pero no es todo corrupción, es también poca agilidad en la implementación de respuestas para desastres. Los desastres fue bien grande, Sí. pero como no tenían quien rayetes daba la orden para ellos poder sacar el furgón, pues los furgones se quedaban allí. Y Ujú. nadie quiere pisarle los pies a Trump o a la gobernador o a FEMA, y era tanta gente, pues todo el mundo estaba paralizado. Fue la sociedad civil, Ujú. aquí y afuera, Ujú. en nuestra diáspora extendida, con todos nuestros aliados que Sí. ustedes movilizaron y que acá se movilizó también, Ujú. la que salvó este país y la que lo sigue salvando. O sea, no se puede hacer nada sin la diáspora. Wow. Nada. Ni plan de desarrollo, ni ruptura del monocultivo del gas y de la electricidad, ni reorganizaciones educacionales, ni reorganización de lo que es Puerto Rico, que Puerto Rico es más que 100 por 35 y se probó. Sí. Y además no somos taínos africanos y se probó. Ujú. Y además de eso, hay una gente que es lo que yo llamo neojíbara o neopuertorriqueña, que es una gente que tú pudiste haber nacido en Hungría, de padre no sé qué, y mamá un tío Ujú. puertorriqueño en Alemania, o estás casado con, o hiciste esto. Esta mezcolanza global ha traído muchos aliados que son absolutamente necesarios para romper con el aislamiento de Puerto Rico. Wow. Ya no es una cuestión de piel, de raza o de nombre, Sí. es una cuestión de otra imaginación de lo que es Puerto Rico. Ujú. Así es. Y lo tercero que hay que hacer, para mí, es cambiar el cuento. Porque mientras aquí se siga viendo la narrativa de la exclusión, la marginalidad, la victimización, la pobreza sostenida se sostiene con el cuento. Mm. Pero eso es difícil, ¿no? O sea, cambiar Bien esa fácil. narrativa. No, bien fácil. ¿Cómo, Bien cómo fácil. se puede ¿Así? hacer? Ah, bueno, exacto. Compartiendo con el mundo. Hay que cambiar el cuento, Sí. hay que tratar de narrar, sí, la marginación sostenida, pero también el valor sostenido del país Sí. y lo que nosotros podemos dar al mundo y lo que es rentable para ser autosustentables y tomar las riendas de este nuevo país en las manos nuestras. Sí. Y no estoy hablando de independentismo Ujú, ujú. ni de ninguna de esas fórmulas que ya sabemos que ninguna funciona. Sí. 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 Estamos hablando de from scratch. Sí. Ujú. Y eso requiere mucha creatividad sin nombre. Si empezamos a hablar de la nomenclatura de este nuevo Puerto Rico, quién es y quién no es puertorriqueño, qué papel o qué no papel, volvemos a la burocracia, volvemos a caer en el mismo lugar. Así que hay que hacerlo de otra forma. Voy a cambiar un poco, no el tema, sino la dirección en el sentido de que, o sea, vamos a preguntar a todo lo que entrevistamos esta pregunta, y es ¿qué es lo que más recuerdas del día del huracán? O sea, porque no, si hay algo en la mente que... Mira, nosotros hicimos en el Festival de la Palabra, mientras no había luz, un llamado a que muchos escritores nos mandaran cuentos que se llaman cuentos de huracán. Y luego fuimos por muchos lugares Wow. preguntando esa pregunta y tenemos Esa misma muchos pregunta. cuentos de mucha gente. No hay una sola versión, Claro, porque es imposible, ¿no? imposible, sí. Yo recuerdo mucho viento por demasiadas horas, porque yo estoy acostumbrada a otros huracanes que duran menos. Exacto. Sí, exacto. Sí. Aquí el problema fue que el huracán como que se estacionó, entró por él, como nos cogió de banda a banda, por donde entró, Ujú. fue donde más destrozó, y Exacto. entró por Yabucoa, Patillas, Naguabo Sí, y sí, sí. Humacao. Ujú. Punta Santiago está destrozado todavía, y hay mucha gente que la pasaron bien mal, porque si hubiese durado 8 horas o 6 horas, pues no se les hubiese caído la casa encima. Exacto. Pero como duró 12 Ujú. y entró por ahí, Ujú. a nosotros nos cogieron viento a las 2, o sea, empezó a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde yo estaba en la calle con mis hijos.
como uno siempre hace, que uno agarra el cubo, se pone los guantes y empieza a recoger hojas. O sea, eso es ya en cualquier puertorriqueño básico. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí. Lo que pasa es que, y tú tenías tu reserva para 10 días, no para 47 días sin luz, no para 68 días sin luz, no para 100 y pico, no se puede. Pero si hubiese durado poco, aquí no pasaba nada. Si se hubiese restablecido la luz rápido, 10 días, No se Claro, muere no toda la pasaba gente nada. que- Es 8 meses sin luz, son 6 meses sin luz. Y es por el monocultivo. Entonces el problema no fue el huracán. Eso es lo que tratamos de aclarar cuando estábamos reuniéndonos, cuando nos llamaron para participar en este programa, proyecto sobre el huracán. Nosotros dijimos, no se puede entender el impacto del huracán si no se tiene una base, un conocimiento histórico, ¿no? De lo que ha sucedido en Puerto Rico, que ha llevado a que ese huracán haya impactado de la forma que lo hizo. Sí, pero hay que tener cuidado porque ahí entra la ideología que yo pienso que a veces falsea la narrativa que estamos tocando, ¿verdad? Ujú. Porque si tú, por ejemplo, le echas la culpa a la colonia, no lo vas a ver. Esto no es culpa de la colonia. No. Esto tiene que ver con la colonia muchísimo y con la imposibilidad de tomar decisiones desde aquí. Pero también ese problema no es privativo de Puerto Rico. Si tú vas a cualquier otro lugar donde haya habido colonización española, tú vas a ver el mismo asunto. En México pasa lo mismo. Vino el terremoto, se mandó un montón de cosas, no pasaron la frontera, las que pasaban se las robaron, había poca implementación. Desde el 1985 hay damnificados del último terremoto, ahora se suman los del 2016, 17, y o sea que hay otra cosa además de la colonia, es la raza. Hay una cosa muy interesante y es que hay que establecer específicamente cómo fue el proceso colonial, cómo se develó el proceso colonial puertorriqueño. Sí. Una vez se cayó el manto verde de la exuberancia, porque eso fue lo otro que yo recuerdo cuando yo salgo a la calle y Increíble. estaba todo derrumbado. Todo. Sí. Los postes, Y las hojas voladas, las o sea, hojas, desaparecidas. yo Todo tengo pelado. una amiga que vive ahí y es blanca de clase alta. Se le explotó, vino aquí a vivir, tenía la mitad de su apartamento en la calle, ¿no? Y ella es de clase alta. Es mujer, está divorciada. La cantidad de mujeres solas, Sí. con hijos en la calle, dependientes del WIC, otro monocultivo, y no pudiendo sacar dinero para comprar comida porque no servían los sistemas, Sí. ¿no? O sea que yo creo que hay que ser bien específicos y no hablar de colonialismo plain. Es cuál. ¿Cuál y cómo se manifestó y a dónde llegamos aquí? Porque si no, no estás diciendo lo que fue. Yo creo que a nosotros, y lo digo como mujer negra, a nosotros nos ayudó muchísimo y nos seguirá ayudando mucho este in-betweenness de lo puertorriqueño. Fundar un festival en cualquier otra nación latinoamericana o europea o en algún lugar de Estados Unidos, una mujer como yo sería imposible sin el trabajo de los derechos civiles que ha hecho, vuelvo a decir, la sociedad civil en Estados Unidos, que fue la verdadera aliada de la sociedad civil puertorriqueña que ya está lista para resolver este asunto. Porque fueron las huelemil fundaciones sin fines de lucro las que nos tiramos a la calle a resolver el problema. Pues no tenemos problema con el poder, ni con el partido, ni con los de afuera, ni con los de adentro. Yo me movía. ¿Quién me va a decir? ¿A quién tú representas? ¿A mí? Ah, pero tú eres de tal partido. No. ¿Tú eres de tal institución? No. Yo soy sociedad civil. Y tú no me puedes decir que yo no pase por aquí porque me están esperando aquí. Ah, ok, pasa. Fácil.
Tú sabes, son entonces yo creo que hay que pensar, pues, quien yo tengo en la cabeza es Achille Mbembe, el surafricano, la persona de Camerún que nos habla filósofo de Camerún que da clases en Sudáfrica, que nos habla de movimientos acéfalos que se mueven más rápido que el Estado, como respuesta a esta situación. Y ponerle nombre del siglo XIX a esta situación del siglo XXI, yo creo que se queda corta la nomenclatura para explicar lo que es. ¿Tú puedes hablar un poco más de lo que acabas de llamar la manta verde de Puerto Rico, la pérdida? Porque para mí, o sea, bueno, no soy turista porque he venido mucho y tengo familia aquí y siento una conexión muy fuerte con Puerto Rico. Para mí lo que más me ha llamado la atención, como no estuvo durante la tormenta, es la pérdida de la naturaleza. Sí, lo que pasa es que la naturaleza ya se repuso y se va a seguir reponiendo. O sea, pero en esos días después no, debía haber sido difícil de ver. Daba dolor y era difícil de ver. Y sobre todo para gente que conecta con esta isla desde su casi pornográfica belleza. O sea, porque es una cosa bien particular. Puerto Rico es uno de los lugares más hermosos que hay en el Caribe, precisamente por la pobreza muchas veces, porque no se ha desarrollado en la discursividad de la modernidad de una manera que permite que haya tanto lugar intocado, ¿verdad? Eso no es cierto, pero intocado. Entonces, como no es Miami, como tú no tienes ese montón de plastas de cemento en el mismo medio y campos de golf, o sea, como tampoco es Versalles, que tú tienes esta cosa rara que es el jardín, pero es absolutamente antinatural. Como tú tienes esta isla en donde eso ocurre, pero también ocurre en la República Dominicana y en muchos otros lugares, en Cuba un poquito más, un poquito menos, la pobreza está brutal. Y no ha permitido preservar tampoco una arquitectura, aunque Eusebio Leal le está dando con todo lo que puede, no ha podido preservar una arquitectura que se cayó después del 1959 por mantenimiento, por falta de mantenimiento, porque habían otras prioridades, ¿no? Pues tú tienes una ciudad colonial como el Viejo San Juan y como Ponce, que tú te vas a cualquier otra parte de la cuenca del Caribe y no la ves. No la ves. Venezuela no está, en Panamá no está, en Panamá la ciudad vieja está cayendo, en Cuba también, en la República Dominicana lo que queda es la calle Conde, 3 calles, o sea, no la ves. Yo lo sé porque yo vivo, o sea, viajo mucho, me muevo mucho. Y por la situación especial eso pasa, el verdor se cayó, pero ya está. Y los arrecifes están bien adoloridos y tú te das cuenta porque hasta aquí llega el mar ahora. La arena llega hasta aquí, hasta mi terraza, y yo vivo a 2 cuadras del mar, y es porque las palmas, la barrera de icacos, de plantas de uvas playeras, y además la arena se movió y se reconfiguró. Y tú te das cuenta cuando uno vive en este lugar que no te permite, ¿verdad?, desde el sudor, desde la gente, no te permite la ilusión de la modernidad como una práctica nada más que del intelecto y la trascendencia. Pues eso hazlo tú en Inglaterra, si tú quieres, pero aquí no te va a salir. ¿No sabes? No te va a salir. Aquí la naturaleza impera. Uno también aprende que la naturaleza no es un bien tuyo a proteger, que es al revés. Tú eres un bien de la naturaleza y ajústate al ciclo. O muévete. Sí, así es.